Hola, soy Paloma García y estás escuchando Sí Comprendo, un podcast para estudiantes intermedios y avanzados que quieren aprender español de manera natural y disfrutando del proceso. Hola Caracola, ¿qué tal estás? Espero que estés muy bien. En el episodio de hoy te voy a contar una anécdota personal. Cómo robé mi propia bici o bicicleta robada. Las anécdotas son historias breves y curiosas que nos han ocurrido. Son estupendas para animar conversaciones y abrirnos un poco más a las personas con las que hablamos. Cuando contamos una anécdota, solemos utilizar una serie de expresiones muy idiomáticas para introducir, conectar y concluir la historia. Quiero que te fijes en las expresiones que utilizo, además del uso de los diferentes tipos de pasado en español. Si tienes un nivel intermedio, no intentes comprender todo. Trata de seguir la historia y si eres capaz de resumir lo esencial con tus palabras, es que has comprendido bastante. Si eres avanzado, intenta captar el máximo número de detalles que puedas. Pero antes de comenzar, quería agradecer públicamente a Karine por el comentario que ha compartido en Apple Podcast. Amo este podcast. Esto me permite tener un tema de actualidad, una visión de la cultura española y también mejorar mi comprensión oral. Muchas gracias, Paloma. Seguramente a Karine le ha llevado un minuto escribirlo y no te imaginas lo que este pequeño gesto ayuda a dar visibilidad a Sí Comprendo entre toda la marea de podcasts que existen. Así que si tienes un minuto, te agradecería mucho si pudieras seguir el podcast, regalarme 5 estrellas y dejar una pequeña evaluación positiva contándome cómo el podcast te ha ayudado a mejorar tu comprensión del español. Gracias infinitas por tu tiempo, porque sé que es lo más valioso que tienes. Y ahora sí, prepárate, porque comenzamos en 3, 2, 1. Cuando salí de casa en mi bici aquel viernes para cenar con unos amigos en un restaurante alsaciano cerca de mi casa, no pensé que esa misma noche me robarían mi bici en mi propia casa. En mi casa hay un jardín compartido y al fondo de ese jardín se encuentra una cabaña de madera donde se guardan las bicis. Aunque en Estrasburgo el robo de bicis es un deporte local, de hecho ya me han robado 2 bicis más, no pensé que entrarían a robarme en mi propia casa. La cabaña estaba protegida por un candado y para acceder tenían que saltar la puerta de entrada. Tan segura estaba de que no entrarían a robar que tomé la costumbre de dejar el candado y la llave sobre la bici. Sí, muy inteligente por mi parte, lo sé, pero recuerda este dato porque será importante más adelante. El caso es que al volver de la cena con mis amigos hice como siempre. Dejé la bici dentro de la cabaña con la llave puesta. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando al día siguiente, cuando bajé a buscar mi bici para ir al mercado, me encontré la puerta abierta de par en par? Habían roto el candado y mi bici no estaba. Ya te puedes imaginar el disgusto que me llevé. Me encantaba mi bici y además la utilizaba casi a diario. Sin contar con la sensación tan desagradable que te deja que un extraño entre en tu casa y se lleve algo que te pertenece. Vamos, que me entró un buen bajón. La palabra bajón significa que estás bajo de ánimos, desanimado. Y así me sentí yo al saber que me habían robado una bici por tercera vez en mi propia casa. Lo que no me podía imaginar es lo que pasó al día siguiente. Resulta que el domingo fui a visitar a unos amigos a su nueva casa. Ahora viven en una residencia formada por varios edificios situados en torno a un parking común. Pues no te lo vas a creer. Cuando entré a la residencia
miré de casualidad hacia el parking de bicis a mi derecha y allí mismo, delante de mis ojos, estaba mi bici aparcada. La reconocí inmediatamente ya que tenía mi mismo candado y todos sus accesorios. Me quedé patidifusa, o sea, en estado de shock. Encontrar una bici robada en Estrasburgo es como buscar una aguja en un pajar. Una aguja es esa pequeña pieza metálica que se utiliza para pasar el hilo y coser. Es tan fina que sería imposible encontrarla en un almacén de paja o trigo seco. Llamé a mis amigos, que bajaron corriendo con un candado extra para atar la bici e impedir que alguien se la llevara entre medias. Yo estaba muy nerviosa y estresada por si en ese momento llegaba la persona que me había robado la bici, pero al mismo tiempo con un subidón de adrenalina increíble. Un subidón es lo contrario de un bajón. Volví corriendo a casa a buscar el doble de la llave, mientras mis amigos se quedaban vigilando la bicicleta por si aparecía el posible ladrón. No te puedes imaginar mi satisfacción cuando regresé con la copia de la llave, la introduje casi temblando en el candado y éste se abrió. Mi bici volvía a ser mía. Vamos que, por muy difícil que parezca de creer, lo cierto es que robé mi bici robada. Pasé toda la semana con una sonrisa imborrable en la cara. No podía creerme la suerte que había tenido y aunque no creo en el destino, doy las gracias porque las casualidades se aliaran y pudiera recuperar mi querida bici. Ahora descansa de nuevo en mi cabaña, sin la llave puesta evidentemente y con un candado enorme que la protege. Vamos a ver ahora 5 estructuras que puedes utilizar para contar una anécdota y que yo he empleado en esta historia. Resulta que es una expresión que utilizamos para presentar un hecho. Se utiliza mucho también para comenzar las anécdotas. Resulta que el domingo fue a visitar a unos amigos. De hecho, es un conector que utilizamos para aclarar una información. Suele utilizarse al principio de la frase, separado del resto por una coma para marcar el énfasis. El caso es que esta expresión nos sirve para retomar nuestra historia tras habernos desviado un poco para introducir más detalles. El caso es que, al volver de la cena con mis amigos... No te lo vas a creer. Esta expresión nos sirve para añadir emoción a nuestro relato. Cuando cuentas una anécdota, es importante mantener la tensión de la historia, y con esta frase buscamos interactuar con nuestro interlocutor. Vamos, que se utiliza para hacer una aclaración final a modo de conclusión. Vamos, que al final robé mi propia bici robada. No olvides que cuando cuentas una anécdota es importante recrearte en los detalles para que la persona pueda imaginarse la escena de la manera más realista posible, aunque sin extenderte en aspectos sin importancia para no sonar pesado. También puedes imitar las voces de otras personas que intervienen en la historia, escenificar lo que pasó y modular tu voz o hacer pausas para captar la atención. Ahora te invito a volver a escuchar esta historia dentro de unos días. El poder de la historia te ayudará a retener el vocabulario en contexto y la repetición será de gran utilidad para fijarlo de manera duradera. Además, tendrás tiempo para hacerlo, ya que durante unas semanas me será imposible grabar el podcast. Espero poder volver la semana del 15 de noviembre con nuevas historias para ayudarte a mejorar tu comprensión del español. Si aún no lo has hecho, aprovecha para descargar la guía para pasar de no comprendo a sí comprendo en sicomprendo.net. En ella te comparto 5 claves para aprender español de manera eficaz y sin estrés. Y recuerda que descargar recursos sin comprometerte a aplicar ninguna de las estrategias que te doy no sirve de nada. Empieza poco a poco, pero empieza. Tú y yo nos escuchamos muy pronto para continuar juntos tu increíble viaje hacia el español.
Y eso es todo. Si te ha gustado el episodio, suscríbete y déjame una evaluación positiva en tu aplicación de podcast favorita. Gracias por hacer que este proyecto tenga sentido. Cuídate y hasta pronto.